Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 3. Esta vez se me fueron en vez de dar la clase que dimos el martes pasado, el domingo, di la clase que íbamos a dar hoy, el domingo, así que ahora tengo que dar hoy y la otra, el domingo voy a dar la que dimos el martes pasado, una cosa así. No sé si entienden el redo, pero no importa, yo me entiendo, así que estamos bien. Ya empezamos y prestamos atención. Estamos viendo hoy, vamos a ver identidad, vamos a ver quiénes somos o qué somos en el Señor. Entonces, vamos a ir primero a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y por favor presten mucha atención a lo que vamos a estar leyendo, porque esto ya ustedes saben es entre ustedes y yo, un intercambio. Yo pregunto o ustedes preguntan, yo pregunto y ustedes contestan, o ustedes preguntan y yo contesto. Así que vamos, versículo 10, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hasta ahí. Vamos a leer en este momento. Entonces, ¿entendieron? ¿Leímos? Bien, tranquilo. Leí suavecito. Nunca he leído tan suave en mi vida. Suavecito, suavecito. Entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál es el fundamento? Ok, Pablo dice, yo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El fundamento de qué? Esa es la pregunta. ¿Puso el fundamento de qué? De la doctrina de Cristo, ¿de qué? ¿De qué puso el fundamento Pablo? De el fundamento de la iglesia. La iglesia está edificada sobre un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo, eso lo dice ahí mismo. Dice Pablo en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿ok? Entonces, tenemos que estar claros en algo. Cuando dice que Jesucristo es el fundamento, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué quiere decir que Jesucristo es el fundamento? Él puso el fundamento, pero ¿qué quiere decir eso? El fundamento es algo sobre lo que se sostiene el edificio, ¿cierto? En este caso, pues, si esta plancha está aquí, o por ejemplo, cuando yo vine, esta parte que estaba aquí, el pasillo este no existía y había las gallinas habían descargado y se veía la parte de abajo del edificio, ¿ok? Si esto fuera, por ejemplo, cerca de un río y un río corriera en esa área, se llevaría la tierra y ¿qué pasaría con el edificio? Se iría abajo. Entonces, el fundamento es lo que sostiene el edificio. Si en el fundamento el edificio se viene abajo. ¿Estamos claritos hasta ahí? Bien. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender claramente es qué significa que el fundamento es Jesucristo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice el fundamento es Jesucristo? O sea, ¿de qué forma Jesucristo es el fundamento que sostiene la iglesia? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya leyeron esto. Así que si lo leímos debemos tener una idea de qué es eso.
Sí, pero ¿a qué se refiere? O sea, ok, vamos a decir, si yo digo, por ejemplo, que el fundamento de mi familia soy yo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Yo proveo alimento, ok. Pero ¿qué más? O sea, eso está bien, pero ¿qué más? Sí, pero la cabeza, ¿qué significa? Apoyo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El que doy el ejemplo. ¿Qué más? El que gobierna, el que dirige. Jefe, esa palabra es como fea. Pero sí, entendemos lo que quiere decir. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más? O sea, yo, aparte de todo lo que ustedes han dicho, ¿qué más? O sea, el que guía. Bien, estás en el camino. ¿Qué más? Para yo guiar, ¿qué tengo que hacer? Conocer. ¿Qué más? ¿Qué más? Hacerlo. ¿Tengo qué, Toña? Saber. ¿Qué más? O sea, si ya yo sé, ¿ok? Pero lo que yo sé, solo porque yo lo sé, ¿va a servir de guía a los demás? Entonces, ¿qué yo hago para que puedan ser guiados? Hacerlo. Enseñar. Tengo que instruir. ¿Ok? Son mis instrucciones las que sostienen mi familia. ¿Ok? Todo lo que usted dice gira alrededor, pero ¿qué pasa? Si yo en mi casa no pongo reglas claras, ¿ok? Por ejemplo, supóngase que a mi hijo ya tiene 15 años, un hijo de 15 años, ya está en la edad de la adolescencia y tiene un par de amigos que son parranderos. ¿Ok? Entonces yo digo, en mi casa, tú aquí, si llegas después de las 8 te quedas fuera. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi hijo llega después de las 8 y yo lo dejo entrar? Me trata de payaso. Yo no soy el fundamento y yo no sirvo para nada, no soy un fundamento firme. Ahora, los mandamientos de Cristo son así, de esa manera. Bien. Me pierde el respeto, dice hermano, eso perfecto. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios no es sí y no. Es sí, punto. Y cuando dice que el fundamento es Cristo, se refiere a varias cosas. Una de las cosas que tenemos que entender es que el fundamento es Cristo, el fundamento es a la fe en Cristo. El fundamento es creer que Cristo es, ya lo dije una vez, es Dios que se hizo hombre. Que Cristo vino, como dice él mismo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creer que Cristo murió en la cruz como sacrificio y que su sangre limpia nuestros pecados. El fundamento es Cristo porque Cristo murió y resucitó, no se quedó muerto. El fundamento es Cristo porque Cristo ha de venir. O sea, el comprender todas estas cosas y creerla es el fundamento de la iglesia. Si nosotros no las creemos, simple y sencillamente no somos ni siquiera parte de la iglesia. Entonces Pablo dice, yo puse el fundamento. ¿Cuál fundamento? Yo les comuniqué el evangelio. Yo les expliqué lo que es Cristo. Yo les hablé de quién era Cristo, de por qué vino y todo lo demás. Eso es el fundamento. Pablo puso el fundamento, dio las instrucciones básicas de lo que es la iglesia. Yo llegué, Pablo llegó, predicó el evangelio, ellos se convirtieron, pero dice Pablo, otro edifica encima, dice. Es importante decirlo como está allí. Otro edifica encima. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillo. ¿Yo planté esta iglesia? No, yo no planté esta iglesia. Alguien vino antes que yo, antes que mí, ya no sé cómo decirlo, pero antes de que yo viniera vino alguien más y plantó la iglesia y por decirlo de una manera puso el fundamento. Entonces yo vengo detrás de esa persona y edifico sobre lo que él hizo. Empiezo a dar instrucciones, a enseñar las cosas para que la iglesia camine como debe caminar. Pero mire lo que dice aquí. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora, ¿de qué está hablando ahora cuando dice cada uno mire cómo sobreedifica? ¿A qué se refiere? ¿Ah? Mire lo que está haciendo, muy bien, ¿qué más?
Que tenga la doctrina correcta, perfecto. ¿Qué más? ¿Ah? Tiene que seguir la misma línea. Mire, Pablo dice, yo pongo el fundamento es Jesucristo. ¿Ok? Bien. Hay varias formas de edificar una casa. Pero imagínese una casa con un piso de cemento y la edificación arriba de madera. Si viene un fuego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo único que queda? El fundamento. El fundamento. Entonces, si yo tengo un fundamento sólido, debo edificar también con materiales sólidos hacia arriba. Por eso Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Miren, hay una división bien clara. Hay tres materiales o tres tipos de materiales que son resistentes, muy resistentes al fuego. Y hay otro tipo de material que no aguanta, pero ni mirar el fuego de lejos. Entonces, ok. Ahora vamos a tratar de definir o de nombrar materiales de oro, de plata y de piedras preciosas. Bien, si yo como cristiano, ya mi fundamento es Cristo. ¿Ok? ¿Cómo yo personalmente? Porque primero dice, yo puse el fundamento, otro edifica encima, ya yo les expliqué que es como yo que llegó después y empiezo. Pero la pregunta es, porque lo otro es personal, ¿cómo sobreedifica? Cada uno mire cómo sobreedifica. Yo empiezo a sobreedificar sobre lo que me enseñaron. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo sobreedificar con materiales sólidos? A ver, ¿cómo yo sobreedifico con materiales sólidos? ¿Cómo yo hago que mi vida, más allá de lo que otro ha hecho, ya yo mismo haciendo mi parte, mi vida sea sólida en Cristo? Leyendo la palabra, bien. ¿Qué más? El testimonio es más bien un resultado. ¿Ok? Pero ¿qué más? ¿Qué materiales que yo puedo utilizar o comparar con material como oro, plata, piedras preciosas? Fidelidad, muy bien. ¿Qué más? Esfuerzo. Sí, está bien. Forma de hablar. Su forma de hablar es una consecuencia de lo que hay en el corazón, eso habla tu boca. Intimidad con Dios, temeroso de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Mire, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Ah? Amar. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo. Ustedes han notado que Cristo dijo que esos mandamientos son semejantes. Porque lo que pasa es que uno no está nunca sin el otro. Los dos siempre van juntos. Si yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. Si yo no amo a mi prójimo, no amo a Dios. Si yo no amo a Dios, no amo a mi prójimo. Siempre están juntos. El que dice que ama a Dios, ya Juan lo dijo mejor que yo. Y el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, dice Pablo. Dice Juan, perdón. ¿Ok? De tal manera que estas cosas se traen. Y ya yo les expliqué a ustedes que no es como dicen algunos por allí, que es que yo tengo que amarme a mí primero, luego amar a mi prójimo y luego amar a Dios. No. El que yo ame a Dios, el que yo ame a mi prójimo es un reflejo de que yo amo a Dios primero. Que yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Eso se refleja en que yo amo a mi prójimo. ¿Ok? ¿Lo entendemos? ¿Estamos claritos en eso? Bien. Entonces, una de las cosas en las que yo puedo edificar mi vida sólidamente es amando al prójimo. Y el amor al prójimo no es, ay, pobrecito. O yo voy a verlo el día que se le murió el pariente, yo llego ese día y me voy. Eso no es amor. El amor es sacrificial. Jesús ya lo dijo. Dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué dio? ¿Algo barato? ¿Dio cualquier cosa? No, dio lo mejor. El amor da lo mejor.
Entonces, una de las formas en que nosotros edificamos es con amor, pero no podemos amar de esa manera si no hay algo primero. Y hablemos nuevamente de edificio. ¿Alguien sabe lo que dice Mateo 7, 24 y 25? Más o menos, que tenga una idea. No, ese es Lucas. Ese es Lucas 25, 26, no me acuerdo. Lucas 14, ese es Lucas 14. Mateo 7, 24, 25, ¿qué? Antes de lo que lo encuentren, si alguno me oye estas palabras y las hace, porque hay alguien corriendo a buscarlas. Le pregunté si lo sabían, no le dije que la buscaran. Me oye estas palabras y las hace. Le comparé a un hombre que hizo qué cosa. ¿Cuál es la roca? ¿Y qué más es la roca aparte de Cristo? Si alguno me oye estas palabras, si alguno me oye, el que escucha la palabra de Dios y lo hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La palabra. El que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra es el material con el cual yo edifico mi vida cuando actúo de tal manera que corresponde a lo que la palabra me enseña. ¿Estamos bien por ahí? ¿Tiene lógica? Bien. Entonces, hablemos ahora de madera, heno, hojarasca. ¿Qué es madera, heno, hojarasca? ¿Cómo yo puedo edificar mi vida sobre madera, heno, hojarasca? Ajá. ¿Ah? Ignorando a mi prójimo, dice Maide. Lógico, claro, ya dijimos que amando al prójimo, si lo ignoramos, entonces ya estamos edificando con material contrario, diga. Huyendo de ayuda desigual. Sí, o sea, si yo desobedezco la palabra, olvídese de las divisiones de que son tres materiales. ¿Qué es lo que tienen similares esos tres materiales con referencia al fuego? Que se queman. Ahí no está haciendo referencia a que si la madera es, no, lo que está haciendo referencia a que eso se quema. Que si tú edificas tu vida sobre cualquier cosa, si tu fundamento no es la palabra de Dios, tu vida se va a quemar. ¿Dónde se quema? Ya te saben. Se va a quemar. Vas a perder todo. ¿Quién quiere perderlo todo? Bien, yo tampoco. La única manera que usted tiene de no perderlo todo es edificando su vida en el fundamento correcto, con los materiales correctos. Si usted se para firme en la palabra y la obedece y la cumple, usted está edificando con los materiales correctos y su vida no se va a perder. Lo demás no importa, o sea, la casa, los hijos, bueno, los hijos depende, si son cristianos no lo va a perder, pero la casa, el carro, el terreno, todo eso lo va a perder. No importa lo que haga, siempre se va a perder. De hecho, la Biblia dice que todo esto va a ser quemado. Así que cualquier cosa que tengamos aquí la vamos a perder. Pero si usted tiene la vida fundamentada en Cristo, y si está edificando su vida en Cristo con los materiales correctos, fundamentados en la palabra, usted no va a perder su vida. Entonces, dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire, esto es interesante. Dice, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Mire, usted puede vivir de dos maneras. No hay 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Solo hay dos maneras de vivir. O vive para Cristo o no vive para Cristo. Así de sencillo. Ahora, aún viviendo para Cristo, usted puede ser una persona de fe, pero no una persona muy sensata.
Aquí hay una cosa que hay que resaltar y que a mí todavía me hace rechinar un poco los oídos en este texto. Es cuando él dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está hablando Pablo allí? Está diciendo que hay cristianos que no son muy sensatos, que aún creyendo en Jesucristo hacen cosas que no son correctas. Aún creyendo en Jesucristo viven vidas, no estoy hablando de vivir en pecado, en fornicación ni nada de esas cosas, sino que no entienden bien cómo funciona la cosa y no se preocupan en aprender para moldear su vida. ¿Qué me está aprendiendo? Para moldear su vida. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo me transformo? Mire, yo puedo ser un necio en mi manera de vivir. ¿Ok? Pero Romanos me dice que yo debo transformarme por medio de la renovación, porque yo soy un necio porque no entiendo bien las cosas. Pero cuando yo empiezo a cambiar mi manera de ver las cosas y de entender las cosas, entonces yo puedo cambiar mi manera de vivir también. ¿Ok? Entonces, no hay manera de que una persona que sea un pecador empedernido sea salvo. Así que Pablo está hablando aquí de una persona que es cristiana, pero que no hace las cosas muy bien. Si alguno sobreedifica, no está hablando de gente del mundo, está hablando de cristianos. Si alguno sobreedifica con materiales incorrectos, su obra se va a quemar. Vamos a ponerlo de esta manera. Piense que yo soy un pastor súper orgulloso. Y soy altivo y quiero estar compitiendo con mis colegas, hermanos de las otras iglesias, para ver quién hace las cosas mejor. Bien, ya de partida estoy empezando mal. Puedo tener muy buena intención y yo le puedo hablar de buena intención en la Biblia, muchas buenas intenciones, pero nada más voy a mencionarle una. ¿Alguien sabe quién era Usa? Sí, Usa. Bueno, el rey David quiso transportar el arca a Jerusalén en una carreta. Y el arca iba. Y Usa, con muy buena intención, no quería que el arca se cayera, metió la mano y ¿qué le pasó? El fuego lo quemó. ¿Tenía mala intención? Tenía buena intención. ¿Era un mal cristiano? ¿Un mal israelita? No, era un levita, un buen levita, pero no lo hizo bien. Y la culpa la tiene David y todo el resto, y él también, porque ellos debían saber que la ley decía que el arca tenía que transportarse a hombros. Una de las cosas con las que ustedes tienen que tener cuidado es de la modernidad. A Dios no le interesa la modernidad. Eso de que la iglesia se está quedando atrás y de que la Biblia se está quedando atrás es pura payasada. La Biblia siempre es actual. ¿Por qué? Porque nos enseña lo que Dios quiere ahora. Y nos va a enseñar mañana lo que Dios quiere mañana. Y enseñó ayer lo que Dios quería ayer. Es siempre lo mismo. Pero a veces no, lo que pasa es que, mire, cuando yo veo, estaba conversando con Vanessa, porque, bueno, yo el domingo les hablé del asunto del yugo desigual. Y hay cosas que yo reconozco que yo no las entiendo bien. A veces tengo que escuchar a otros pastores con mayor experiencia, con otra cultura distinta a la que yo he crecido para poder entender ciertas cosas. Entonces, yo no había pensado en algo hasta que escuché a este pastor decir que cuando él llegó a su iglesia, él quiso establecer un régimen, o sea, que la iglesia se rigiera estrictamente por la palabra. Entonces él habla al consejo de la iglesia, no sé cómo se llama ellos, pero tienen un grupo allá que rige la iglesia, y resulta que viene un miembro destacado de la iglesia y con su esposa y su hija a pedirle al pastor
que los case. Yo creo que les conté eso. Bueno, les contó que le quería contar que casara a la hija, pero la hija estaba enamorada con un hombre inconverso. ¿Y qué dice la Biblia? No os unáis con yugo desigual. Entonces el pastor dijo, yo no te puedo casar. Voy a casarte a otro lado. Entonces el papá, que era un miembro destacado de la iglesia, fue al consejo. Y entonces el pastor le dijo, bueno, ustedes decidan qué quieren hacer. O se rigen por la Biblia o no se rigen por la Biblia. Entonces ellos dijeron, no vamos a regir por la Biblia. Así que no la casaron. Ahora, él no le iba a casar, no importa lo que dijeran los demás, él no le iba a casar. El punto es el siguiente, nosotros hacemos muchas cosas porque, ay, pobrecita Nata. Ella conocía la palabra. Y si no la conocía es su problema. Pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que Dios dice. Cuando nosotros no somos fieles a la palabra, cuando nosotros minimizamos la palabra, entonces tenemos un problema. Estamos edificando mal. Por eso es que yo decidí que hiciéramos el curso de interpretación bíblica para que vayamos aprendiendo. No es un curso perfecto, pero usted va a aprender un poco más de lo que ya sabe. Y va a ir mejorando su manera de estudiar la palabra. Pero si usted no le presta atención a eso, yo tuve que leer mucho y escuchar a mucha gente para poder llegar hasta donde estoy. Y todavía estoy verde. Así que usted tiene que prestar atención. Si usted no está fundamentado firmemente en la palabra, tiene un problema. Estos días tuve un tema no de discusión. Le pregunté a mis hermanos sobre un tema. Y una de mis hermanas me mandó su información como de 4 minutos ahí, un audio que me mandó. Y yo después le mandé mi información, que eran 5 páginas escritas, para que ella viera. Porque ella me dice, no han visto toda la Biblia. Y yo le mandé un poco de cosas que ella no ha visto en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. ¿Alguien ha participado en la construcción de un edificio aquí en algún momento? ¿Levantar un edificio es fácil? No, ¿verdad? ¿Una casa? ¿Es fácil? ¿Hacer la mezcla es fácil? Hacer la mezcla no es fácil. No solamente ustedes tienen que tener conocimiento técnico, sino que tienen que tener fuerza. Y así mismo ocurre aquí. Si usted no tiene la fuerza de voluntad, va a venir al primer día y después no va a venir más. Porque una de las cosas que yo no hago nunca es ponérsela fácil. Yo le digo las cosas como son. Esto le va a costar. La pregunta es si usted está dispuesto a pagar el precio. Ahora recuerde algo. Si usted no paga el precio, su obra lo más seguro es que se va a quemar. Tiene que pagar el precio. Es lo que hagas en el Señor. Es tu vida en Cristo Jesús. Y eso incluye todo. Tu manera de vivir, tu casa, todo. Incluye todo. Ahora miren, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando dice sois templo de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Quién es templo de Dios? ¿Ah? No me hable bajito, hable alto que todos escuchen. El cuerpo. Bien. ¿Qué cuerpo? Mire, aquí hay 2 cosas en las que hay que hacer separación. Bien. Aquí dice que somos cuerpo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Ahora vamos a adelantarnos un momentito y vamos a ir a capítulo 6. Sí, ahí mismo, capítulo 6. Ajá. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Espera. 6:19. No, espérate, pero no el 19, me adelanto un poco. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Cristo?
Mire, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Entonces acá en el 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿ok? Quiere decir que el Espíritu Santo mora en ¿qué? En cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero dice acá que nuestros cuerpos son miembros. Quiere decir que somos una parte del cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué somos? ¿Una parte o somos todo? Somos las dos cosas. ¿El cuerpo de Cristo cuál es? Ya le dije. La iglesia. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos. No solamente uno, no, todos, ni por separado. Todos somos el cuerpo de Cristo. Pero individualmente el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Asimismo, todos, la iglesia es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. De la misma manera. Por lo tanto, dice, cuando dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto tiene que leerse en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que habían unos que estaban causando división en la iglesia. De tal manera que si yo empiezo a hablar mal de Mayra y Mayra se entera, ¿se va a poner contenta? No. Y eso puede traer un problema grande en la iglesia. Igual que si hablo de Toña, del hermano Dionisio, etcétera, etcétera. Aquí no era un asunto de chisme. Era un asunto de orgullo. Lo que pasa es que yo soy de Pablo. A mí me ganó Pablo. Pablo es el mero mero. Y el otro decía, no, a mí me ganó Apolo, que ese tipo tiene una palabra pero potente. Yo le digo, no, a mí me Cefas, que es Pedro. Pedro es el apóstol, ese fue el que abrió la puerta. El primero que le predicó a los gentiles y el primero que le predicó a Pedro. Fue el primero que le predicó a los gentiles y el primero que le predicó a los judíos. Y Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Cefas? No somos nada, todos somos siervos. Cristo lo es todo. Por lo tanto, si eres cuadrangular, bautista, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Osana, lo que sea, no es nada. Ninguna de esas cosas son nada. Cristo es lo único que importa. Y nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Entonces, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando dice que todas las cosas me son permitidas, ¿a qué se refiere? Todas las cosas me son lícitas. Lícito es permitido. Cuando todo me es permitido, pero no todo conviene. ¿De qué está hablando Pablo aquí? La verdad que siempre he pensado que ese pasaje tú no puedes hacer lo que le da. Ok. La verdad que entiendo que es cristiano, no sé. Bien. Ok. Eso es que usted puede hacer lo que usted quiera, Ajá. pero no todas lo conviene, no todas son edificantes. O sea, yo puedo, como le digo, Bien. Vamos a subir. Versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más
las cosas de esta vida. Para los que dicen que no se debe juzgar, debemos juzgar. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, espera un momentito. Vamos al 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas. Cuando dice que son lícitas no se refiere específicamente a que yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo hacer lo que me da la gana, sí, pero tengo que pagar las consecuencias. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero todo lo que usted haga tiene consecuencias. Mire que ahí mismo dice, no todo conviene. Usted va a pagar la consecuencia de lo que usted haga. Si usted decide, y vamos ahí, ¿qué es lo primero que dice? Las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, pero ambas cosas Dios va a destruir. Entonces, yo puedo comer lo que me da la gana. Sí, sí puedo. Lo que pasa es que voy a tener que pagar la consecuencia de eso. Sí, y dice, el cuerpo para la vianda y la vianda para el cuerpo, yo puedo comer. Lo que pasa es que hay otros temas que se están hablando sobre el asunto de que yo puedo comer, por ejemplo. Imagínense que las carnicerías nuestras todas fueran de musulmanes. ¿Qué hacen los musulmanes con lo suyo? Todos se lo dedican a Alá. Entonces Pablo dice, la carne, ¿qué importa? Pero más adelante o más atrás creo se trata el tema, más adelante, se trata el tema del asunto de los sacrificados a los ídolos, que los ídolos no son nada. Pero que yo no voy a comer una carne de una tienda musulmana si a Maide, por ejemplo, eso le parece malo. Si ella piensa que eso es malo y piensa que es pecaminoso, aunque yo no me sienta mal y no me dé problema, yo no lo voy a comer por amor a ella, para que ella no esté haciendo juicios que no debe. Diga. Si hay un evento de patrones allá y hay que meter la comida, no pasa nada, no pasa problema. ¿Y están vendiendo comida? Digamos que hay una patronal allá, un ejemplo. No hay problema con eso. No comer sin problema. No hay problema con eso. Pero la pregunta es, ¿qué haces ahí? No, si me la regalan, me la llevan a la casa. Ah, bueno, si te la regalan, cómetela, ¿qué vas a hacer? Usted estamos hablando de La comida no es nada, o sea, la comida no es nada. Y la Biblia habla clarito eso. La comida no es nada, o sea, y los ídolos, dice Pablo, no son nada. Ahora, si yo sé que está sacrificado a los ídolos y, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, a la hermana Uva eso la escandaliza, yo no lo como. Yo no lo como porque no quiero que ella se sienta mal, por amor a ella. No, estoy hablando de por qué eso se trata más adelante y Pablo está introduciendo ese tema, pero más adelante él lo toca. Pero dice, ahí le habla de una vez de la fornicación, que si nosotros somos cristianos, y miren lo que dice allí, porque tienen que tener mucho cuidado. Dice que el que se une con una prostituta, ¿qué es? No, ahí que dice. No, estamos en el 14 por allá, el 13. 13, 6, 13, sí. En el 16, bueno, 16. Con ella. Así que cuando uno se hace un cuerpo con otra persona, cuando se une con esa persona. ¿Ok? Pero si nosotros somos, como dice ahí, porque el versículo 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si yo me uno al Señor y soy un espíritu con el Señor, ¿voy a querer estar unido a una ramera? No. ¿Por qué no?
Yugo desigual. ¿Qué más? Porque se une a ella. Mire, yo quiero que veamos bien este asunto. Yo hago las cosas de acuerdo a quien yo soy. ¿Ok? Mire, les digo, y estamos hablando de identidad, ¿verdad? Y estamos hablando de que somos templos. Yo hago las cosas de acuerdo a quien yo soy. No de acuerdo a quien yo digo que soy, sino de acuerdo a quien yo soy. Ayuda con la cadena, por favor. La cadena. Ah, bueno, ya la hermana Porfía quitó la acá. Yo hago las cosas de acuerdo a quien yo soy. No a quien yo creo que soy, ni a quien yo digo que soy. Yo me puedo creer que soy Lionel Messi, pero está difícil que yo domine el balón como ese hombre. Así que no importa cuánto me lo crea, no lo soy. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, si yo soy un espíritu con Cristo, quiere decir que yo pienso como Cristo, yo siento como Cristo, yo hago las cosas como Cristo. Por lo tanto, Cristo nunca se uniría a una ramera, ¿o sí? Entonces yo tampoco lo haría. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera de que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, estás pecando contra ti mismo. Estás atentando contra tu propia vida. Y básicamente, el problema, parte del problema es que cuando la gente anda en estas cosas, también son propensos a las enfermedades que vienen con esas cosas. Hay consecuencias. Cuando él habla de la ramera es por la fornicación. Correcto. La ramera es por la fornicación. Sí. Solamente por eso, pero no la ramera, solamente por eso. Se menciona la En este texto sí. Pero la fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Ok, mire, hay que entender ciertas cosas aquí. No. Si usted tiene una relación fuera del matrimonio, ya tiene un problema. Está en fornicación, punto. Está en fornicación, punto. Ahora, hay una cosa que hay que entender. Y casualmente aquí está. Ajá. Déjame responder eso porque ya lo iba a decir acá. Es que ya yo sé lo que va a decir. Dígalo pues. Diga, pues yo no sé. Ajá. Pero entonces, si la pareja, ese hombre o esa mujer, andan en otra cosa, entonces la pareja de ellos, orinar peca también con ellos. Claro. Con lo que él hace. Claro. Con lo que ella hace. Claro. Espera. Espera. Ella dijo una cosa. ¿Qué dijo ella, padre? Es como si yo estoy casada y mi esposo me es infiel. Claro. Yo no soy culpable, pero soy pecadora. Ella no es culpable. ¿Cómo va a ser culpable ella? ¿Cómo va a ser ella culpable? El infiel es el culpable. Si están casados, Miren, tenemos que ver. No, espérense. Espérense un momentito. Entendamos las cosas. Bien. Usted tiene que entender las cosas. O sea, tenemos que ver las cosas como son. Ciertamente, el estar unidos fuera del matrimonio es fornicación. Eso no es discutible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay casos donde la persona llegó a Cristo estando en la situación esa. Y cuando esa persona llega a Cristo y quiere arreglar la situación, la otra persona no quiere. Ella no tiene que correr a separarse de esa persona. No tiene. No tiene que correr. Y menos si tienen familia. la Biblia dice que no se deje, ¿no? No se deje, no la deje. Porque tú consideras Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él mire que dice la palabra marido, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 7:13. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Sí, los pies, ¿tiene los pies abajo? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana
sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que está hablando. De que él se quiere, o sea, si él es incrédulo o ella es incrédula, cualquiera de los dos, no lo deje, quédese con él, quédese con ella. Pero si se quiere ir, déjelo ir tranquilamente. Pero yo decía que si por lo menos no, si la persona esa anda está pecando, yo no tengo que cargar con el pecado de él, ¿no? Para nada. Dejen hablar, hermano Dionisio, que no lo han dejado hablar a ustedes. Hace rato él está tratando de hablar y no lo dejan. Ok, sí. Miren, como dije Vanessa, vamos a leer desde el versículo 10. Vamos a leer desde el 10. Vamos a leer desde el 10. Hermano de ellos, vamos a leer desde el 10, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. Bueno, es que cualquier cosa que usted diga la dice delante del Señor, así que yo no me preocupo por eso. Yo no voy a decir nada malo, pero mire, o sea, lo que yo voy a decir está fuera de lugar, pero lo tengo que decir. ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay personas que viven en fornicación? Y el pastor dice, o los pastores dicen, se tiene que casar. Y como se casan al final los jóvenes y se tienen que divorciar, ¿tiene sentido? No. Entonces, ¿qué se hace? ¿Me explico? ¿Me entendieron? Solamente por cumplir con el requisito de no fornicar. Es que no solo... No, espera un momentito, aguántese ahí. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que tenemos en la iglesia gente no santificada. Gente que está aquí y realmente está aquí pero no está. Que no tiene su corazón en Cristo y demás. Entonces queremos obligar a gente que no se ha convertido a hacer cosas que solo los convertidos pueden hacer. Bien, por eso es que, si te acuerdas, yo empecé a decirle en estos días, por eso que ustedes ven que yo no hago llamados de, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vemos en la Biblia? Yo predico y la persona que le llega la palabra dice, ¿qué hago? Quiere convertirse, llora, viene, se quebranta. Pero el que no está convertido, lo que vamos a crear es un problema. Y de tener una relación ilícita, vamos a crear un divorcio. Entonces todas estas cosas tienen que tratarse con sabiduría. Esa gente necesita consejería, necesita que se trate con ellos y que se hable con ellos, pero ellos tienen que querer. El problema es que nosotros hemos aprendido, a las muy difíciles, que nadie acepta ningún consejo que no pida. La gente tiene que tener la necesidad o sentir la necesidad de que les falta algo, de que necesitan algo para buscarlo. Entonces, el consejo que da Pablo lo da para los matrimonios, pero, de nuevo, de nada me sirve a mí decirle a una persona que llegó aquí, hombre o mujer, que está unido en una relación que nosotros llamamos de fornicación, déjalo. Porque lo que voy a llevar es un problema a esa casa, que no va a tener una solución fácil y que yo no voy a poder arreglar. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer, lo que tiene que ocurrir o lo que debiera ocurrir, es que la persona que está viniendo, que está escuchando la palabra, tiene que aferrarse, tiene que empezar a aferrarse al Señor, a buscar el rostro de Dios en oración y buscar que Dios le solucione el asunto. Buscar que la persona, porque el problema es que a veces quieren que nosotros ayudemos a resolver cosas que solo Dios puede resolver.
Si una persona llega en esta condición, en la condición, dice Pablo, si una persona llega aquí, ya, aquí no existe esclavitud, pero suponiendo que sí, es un esclavo, y llegó como esclavo, dice, no te preocupes. Ahora, si te puedes hacer libre, mejor. Bien, entonces, si tienes una situación donde estás viviendo en fornicación, si te puedes liberar de eso, mejor. Pero lo que tienes que hacer es buscar diligentemente el rostro de Dios, porque Él lo acomoda, Él lo arregla, Él lo resuelve. Pero tienes que creer, o sea, el problema es que tienes que creer, no creer a medias. No, yo creo, no. ¿Qué es creer? Creer no es venir a la iglesia, no es decir yo creo. Creer provoca algo, provoca acciones, provoca que yo ayune, que yo ore, que yo me quebrante, que yo lea, que yo busque de Dios con todas mis fuerzas. Eso es creer. Y cuando yo creo de esa manera, las cosas tienen que pasar, porque Dios es fiel. Por eso, o sea, es que sí, o sea, estoy hablando de todo eso, está en lo que dice, o sea, como dice ella, tienes que pararte firme en la palabra. Esto es todo para nosotros. Si nosotros nos desprendemos de la Biblia, nos desprendemos de Dios. Es por esa razón que ustedes ven que cada vez Vanessa y yo nos metemos más en esto y buscamos más, porque yo tengo que dar cuenta de lo que les estoy enseñando a ustedes. Cada uno de nosotros, usted tiene que entender algo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? O sea, nuestra identidad, ¿qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es? ¿Cuál es la identidad que estamos viendo hoy? ¿El fundamento de qué? ¿De qué? De tu edificación. Somos templos del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Y como templo del Espíritu Santo y como cuerpo de Cristo no podemos vivir de cualquier manera. Yo iba a hacer una pregunta, pero yo mismo me la contesté. Pregunte para qué. Decir que si una persona que es cristiano y si busca una persona del mundo, ¿cómo funciona eso? Una persona que no es ningún cristiano. No sé. Bueno, Pero hay bastante. Yo quisiera decir algo. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo llamado a los gentiles, a la gente que no tenía, por decir, ley, porque ellos se manejaban, como decía el domingo el pastor, por sus sentidos, por sus sentimientos. No tenían ley de Dios, los gentiles, pero vienen al Señor y el apóstol no puede ser liviano en cuanto a su enseñanza, y él tiene que pararse firme y decirle, ustedes tienen que huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque los que no tenían ley simplemente quiero esta mujer o quiero este hombre, y se unían en matrimonio, en unión, pues se unían sin estar casados. Eso es una cultura de nuestra comunidad, vamos a decirlo. sí, aquí eso es, Sí. no de todo el país. Aquí. Y en cualquier parte del país, o sea, en muchos lugares. Pero entonces cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que ser diferentes, como mencionamos. Tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y por eso el apóstol dice, la primera parte dice, las viandas son para el vientre, pareciera que estuviera hablando de alimentos, pero entonces él dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces, lo que está hablando es algo más allá de la comida. Está hablando de mi forma de vida, de lo que elijo ser o hacer. No puedo ser como el pueblo de Israel que fornicaba. El pueblo de Israel tenían a Dios como marido y se iban tras dioses ajenos. Eso es fornicar espiritualmente. Entonces,
a nivel no solamente espiritual, sino también físico, Dios a través del apóstol está exhortando que nosotros no podemos hacerlo así. Nosotros tenemos que ser de una sola pieza, santos, puros. No podemos andar en fornicación, ni en fornicación espiritual, de que estamos en Cristo y estamos yendo tras dioses ajenos, tras ídolos. Ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tampoco físicamente. Ustedes saben, hermanos, que lamentablemente hay gente en las iglesias que sí están en eso. Gente que está en el altar, que dirige todo eso, y están en una doble vida. Pablo está diciendo, no pueden hacer eso. No podemos tener doble vida. Pablo dice en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. O sea, tienes dueño. Tienes que obedecer a tu dueño. Porque habéis sido comprados por precio, tienes que agradar. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una de las cosas que tenemos que comprender, usted va a actuar de acuerdo a lo que usted cree o siente que es. Nosotros hoy veníamos en un metrobús y había una muchacha que estaba toda tatuada. Muy buena gente, dice Vanessa, es muy buena gente, sí. Pero ella no entiende. Su trabajo era transportarnos hasta la terminal y respetar todas las reglas de tránsito. Entonces, para ver, primero se paró en un lugar a comprar una bebida energética. Dice Vanessa, pero en el bus no se come. Yo le digo, bueno, es preferible que se tome eso y esté despierta a que se esté durmiendo la chofer del bus. Ahí mismo se paró porque una señorita, señora, ¿qué le pasa? Al rato se detuvo. No sé, estaba hablando con alguien en la subida de la Roosevelt. Se puso a hablar con uno de los vendedores allí. Más adelante se puso a hablar con otro vendedor allá en el Ingenio. Entonces, eso me dice a mí de dónde viene ella. O sea, yo sé ya de dónde viene ella. Entonces, lo que usted es, le dije el domingo, ¿se acuerda? Lo que usted dice no se oye, por lo que usted grita muy alto. Entonces, la pregunta es, ¿qué grita su vida? ¿Usted es templo del Espíritu Santo? ¿Se está comportando como alguien dentro del cual está morando el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Significa que Él anhela que nosotros nos comportemos de la manera adecuada, que el Espíritu Santo anhela que nosotros busquemos o logremos su compañía. Significa que nosotros debemos estar conscientes de que si yo peco, dice la Biblia, que yo contristo al Espíritu Santo, y si lo contristo, dice el apóstol, no apagues al Espíritu. Así que si usted quiere tener el Espíritu apagado, bueno, ya sabe, peque. Pero si usted quiere que el Espíritu coja fuerza y viva en usted y le haga vivir a usted, entonces viva de acuerdo a la palabra, viva en santidad. Y entonces usted verá que Dios es real. No es simplemente un tema religioso que el pastor quiere contarnos historia cada vez que estamos allá los martes y los domingos. No, Dios es real. Pero depende de que nosotros entendamos que somos un espíritu con Él. Y que, como dice acá el versículo, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La gente del mundo vive sin Dios y sin ley. Ellos están ausentes de Dios. Pero es triste cuando la gente viene a la iglesia y está en la misma condición. Antes de que les pase el último tiempo para preguntar o lo que quieran hacer, a comentar o lo que sea,
tienen ustedes que saber algo. Lo que usted hace no lo condena, ni lo salva, ni lo